Ustedes han estado presentes, a diferencia de Vizcarra el día de ayer, que no se quiso presentar ante el Congreso, y lo que han dicho es que requerían de más tiempo, de una postergación, porque tú te habías incorporado recién como abogada. Sin embargo, el Congreso decidió resolver sobre este tema. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la manera como se ha procesado el tema? Bueno, ayer hemos asistido a la consumación de un abuso en el caso de Edgar Alarcón. Digo consumación de un abuso porque realmente lo que se ha hecho ayer, uno, privar al abogado del plazo razonable para poder ejercer una defensa dentro de un debido proceso, ha estado clarísima. Un caso con 15.000 folios, cinco pericias, dice la congresista ponente, 5 pericias y la carga además que traía necesita un plazo razonable. No se nos otorgó, hicimos uso del derecho a la defensa. ¿Por qué? Fíjate, Nicolás, lo que ha ocurrido el día de ayer. Interrumpen la sesión en la cual se discutía el caso de el expresidente Martín Vizcarra, lo interrumpen, iba a iniciarse el debate, lo interrumpen e inician el de Edgar Alarcón. ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión de interrumpir una sesión en curso para introducir otra? Por razones políticas, Rosa. Porque no querían solamente decir, le cortamos la cabeza a Martín Vizcarra, pero por si acaso también a Edgar Alarcón. No hay otra explicación. Acá está la de Alarcón, pero fíjate lo que han hecho al final. Introducen, sin que jamás se haya debatido ni en la subcomisión de acusaciones, sin que lo haya pedido la fiscal de la Nación, para empezar, porque es un caso tan débil que ni la fiscal de la Nación ha pedido suspensión. Es un caso tan mal hecho que ni la fiscal de la Nación ha pedido suspensión. Por eso es que no se debatió en la subcomisión de acusaciones constitucionales, no se debatió en la comisión permanente y en el Pleno. Alguien dice, también hay que suspenderlo porque, fíjate, porque su defensa ha sido una defensa más política que jurídica. Así que por eso debemos suspenderlo. Y sin debate, votan y lo suspenden. 61 votos a favor, 14 abstenciones, lo suspenden sin debate, sin que haya tenido derecho a la defensa, sin que haya pasado por los órganos previos antes de llegar al Pleno del Congreso. Y no solamente eso, sino que la señora Vázquez, la presidenta transitoria del Congreso, inmediatamente lo suspendió. ¿Qué significa? A ver, para que la gente que nos escucha entienda. Cuando se toma una decisión en el Congreso de la República, ya, vamos a olvidarnos del autoritarismo y del antirreglamentarismo y la ilegalidad del hecho. Pero una ley, que es la resolución legislativa que emite el Congreso después de que toma una decisión de esa naturaleza, necesita ser publicada en el Diario Oficial del Peruano. Y un día después de ser publicada, recién opera. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor congresista Edgar Alarcón recién habría sido suspendido en sus funciones a partir del día siguiente de publicada la resolución legislativa en el Peruano. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor congresista Edgar Alarcón ayer podía ejercer todas sus funciones ayer todavía podía ejercer como congresista y sin embargo ya no pudo hacerlo, ¿no? Rosa, tenemos que ir a la pausa. No pudo votar así es. Así que entonces, claro, lo vi. Yo seguí la sesión. Edgar Alarcón dice, Rosa, que no se ha acreditado desbalance patrimonial. Explícanos, por favor, por qué. Fíjate, Nicolás, para empezar, la señora congresista Felicita Tocto, la denunciante, la que además ha firmado el informe, transcribiendo tal cual lo que había postulado la Fiscalía, sin haber hecho ningún acto de investigación, habla de 5 pericias que dan cuenta del desbalance patrimonial de Edgar Alarcón. Eso no es cierto. La pericia, en primer lugar, que hace una evaluación del periodo en el cual Edgar Alarcón ha sido Contralor General de la República, no considera el saldo inicial en sus cuentas, que era de 338.045.28 nuevos soles. Si a ti te hacen una auditoría en este momento por un año y no consideran lo que tienen en tus cuentas, solo lo que ingresa después de ese momento en el cual hacen el corte, indudablemente, si además prepagas tu crédito,
Si además haces gastos que no forman parte de tu presupuesto, vas a tener un desbalance. Y si además vendes eso es una grotesco. propiedad y no consideras pero la Rosa, venta eso es de esa grotesco, porque tú propiedad, no puedes de esas decir, cuentas, es decir, vamos a ver tu patrimonio, a ver, desde este día para adelante tus ingresos han sido estos, tus gastos han sido estos, un momentito, acá hay 200.000 soles de más. Entonces ese dinero es producto de la corrupción. Ya, pero si yo tenía 300.000 antes, entonces antes. no hay argumento, ¿cómo es posible? No hay argumento sostenible, ninguno, Nicolás. Son dos cargos los que le imputan a Edgar Alarcón. Uno es ese, su desbalance por haber entre gastos e ingresos, un desbalance de una cantidad superior a los 100.000 soles, perdón, de 201.000 soles, 337.24. O sea, dicen, en todo este tiempo tú has gastado más de lo que has ganado en 201.337.24. Oye, pero un ratito, yo tenía 338.000 en mis cuentas. Y si tú sumas y restas, me sobra 136.708.14 Claro. soles. No, señor, porque lo de antes ha sido producto pero de eso la es un corrupción. cargo, digamos. Ya, ¿y el otro cuál es? Y el otro es que este desbalance, ¿no? Perdón, este dinero que él tiene en exceso en sus cuentas proviene de depositantes anónimos. Hay 21 depósitos y la pericia dice que hay 21 depositantes anónimos. Depositante anónimo, todos tienen nombre, apellido, fecha y monto de depósito. Y todos son del entorno familiar de Edgar Alarcón, todos. Su hijo, sus dos hijos, su hermano, un colaborador suyo, todos. Si sospechaban ilicitud en un depósito bancario, ¿por qué no los llamaron? ¿Por qué no les preguntaron? ¿Acaso estaban no identificados, como sostiene y repite la congresista Tocto? Depositante anónimo. Todos están identificados, los 21 depósitos están identificados. Y hablan además de todos los ingresos del congresista Alarcón en 17 años de actividad, cuando solo lo han juzgado por el año en el que él ha sido contralor. Entonces mezclan hechos, hablan de supuestos imaginarios, ahora, desconocen. Este proceso, Rosa, reales. Ha tenido una alta carga política por dos razones. Así es. Uno ha sido su papel en la vacancia de Martín Vizcarra. Yo personalmente, Rosa, no estaba de acuerdo con la manera que se plantearon las cosas. Yo creo que nada costaba hacer una comisión investigadora que trabajara durante un mes y que se discutiera además una salida inteligente y articulada a la crisis política que vacar un presidente significaba, con un país tan fraccionado políticamente. O sea, lo que hubiera sido más razonable es tomarse un tiempo y preparar una alternativa de reemplazo al gobierno de Martín Vizcarra, que permitiera un gobierno en medio de la pandemia que convocara la mayor cantidad de gente posible. Pero en fin, se tomó otro camino y yo creo que eso es un cargo en términos políticos que pesa sobre Edgar Alarcón y quienes participaron de esa decisión. Pero lo otro que más me sorprende es cuándo empieza la desgracia de Edgar Alarcón, cuando se opone a la adenda de Chinchero. Ahí empieza la desgracia. O sea, hasta ese momento, Edgar Alarcón era uña y mugre con el ministro Zavala, con el ministro Vizcarra de Transportes, con el ministro Alfredo Torne de Economía. Pero en el momento en que ellos le piden, dale el visto bueno, ¿no es cierto?, a Chinchero, y él dice no, comenzaron sus desgracias. Exactamente. Y justamente eso explicaba también ayer, porque en su ignorancia, imagino, porque no creo que haya tanta mala fe, algunos congresistas se expresaron en términos de por qué existía una defensa política. Precisamente porque el derecho del antejuicio permite a la alta autoridad, a los que están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución y que ejercen rol de fiscalización, como es el caso del Contralor General de la República, son susceptibles, pues, de que algún investigado les invente, les fabrique denuncias. Entonces, el Congreso, como el foro político más alto, tiene la prerrogativa de llevar a cabo el proceso del antejuicio. ¿Qué significa esto? Que antes de determinar la comisión o no de un delito, que también lo tienen que hacer,
se tiene que descartar cualquier tipo de contaminación de carácter político en la denuncia. Entonces, el trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de la Comisión Permanente y luego del Pleno es, en primer lugar, descartar motivación política. Sin embargo, la presidenta del Congreso ayer incluso impidió que se pudiese hacer la sustentación de la carga política que hay en este caso. Y es altamente probable que sea la carga política. De hecho, yo digo que todo es carga política, como muy bien lo estás describiendo tú. ¿Por qué? Porque hay una línea del tiempo que te da cuenta de eso. En junio del 2017, Edgar Alarcón presenta los audios de Vizcarra y en su despacho presionándolo para que apruebe la adenda de Chinchero. Una adenda lesiva, una adenda a todas luces, además conocido ahora quién es Martín Vizcarra, atentatoria y corrupta. Edgar Alarcón presenta, son difundidos los audios de este hecho de extorsión política y un mes después se abre el proceso contra Edgar Alarcón por presunto peculado doloso cuando era Contralor General. Entonces, y luego ya la carga ahora, de tú, Rosa, desapor en los actos. cuando destituyen a Edgar Alarcón como... Tú también votaste a favor. Sí, Me lo también votamos. recuerdan Y acá fíjate en que las anoche en otro programa me hicieron la pregunta de si usted votó a favor de la suspensión, de la inhabilitación, perdón, en ese caso fue la destitución de Edgar Alarcón. ¿Por qué es que ahora lo está defendiendo? Porque son dos casos diferentes. Este caso de desbalance patrimonial, de enriquecimiento ilícito por abuso del cargo, realmente es un absurdo y no existió ni se debatió jamás en ese momento. En el 2017 lo que hubo fue una inconducta funcional, por eso se le destituyó, no se le inhabilitó, mira, se le destituyó porque supuestamente se dedicaba a actividad lucrativa. Y se presentó una carga con que era el respecto a la negocio de la venta de vehículos. carros, que supuestamente era incompatible con su ejercicio como contralor, ¿no? Exactamente. Que como contralor él no podía dedicarse a la venta lucrativa, él no tenía un negocio de compra y venta de carros. Desgraciadamente, esa carga política, esa fuerza mediática con la que se presentan los hechos, a veces obliga a decisiones políticas de este tipo. Con el tiempo, ya se ha conocido que esa no era una actividad necesariamente lucrativa, era un entretenimiento. Ellos compraban autos, toda su familia, durante 17 años. Claro, pero compraban autos que digamos, hijos... o sea, yo lo que digo es que los pecados ajenos no absuelven de los propios, ¿no es cierto? No, Lo que no entiendo yo, sinceramente, Rosa, es que, es decir, se está haciendo un proceso con Edgar Alarcón, contra Edgar Alarcón, que tiene una alta carga política, pero él tendrá que responder ante la justicia y la justicia decidirá sobre él. Lo que no logro entender es por qué no hay un proceso público y prioritario en el Congreso de la República sobre Fernando Zavala, Martín Vizcarra y Alfredo Torne, que en una reunión con el Contralor General de la República literalmente lo extorsiona, como tú has dicho. O nos das el pase a la adenda de Chinchero o no te soltamos la plata que necesitas para Contraloría. Además, ¿dónde has visto que 3 ministros se reúnan con el Contralor para tratar de influir sobre una decisión del Contralor que debe ser tomada con independencia y objetividad y supuestamente en función de los intereses del Estado? Y no de los lobbies de los ministros. Nadie habló de eso y tampoco nadie habla de eso, Rosa. Todo esto que se pone combustible a la hoguera en la cual han llevado a Edgar Alarcón precisamente cuando él encabeza la Comisión de Fiscalización y hace suyo el informe de los hechos escandalosos en el Ministerio de Cultura y contrataciones que realmente atentan pues contra cualquier principio de buena fe en el Estado, ¿no? Esas contrataciones de Richard Swing y la forma en la que se han hecho merecían por lo menos una investigación. Entonces ahí es donde el combustible es arrojado sobre la hoguera, que finalmente ha terminado con una suspensión sin debate. Realmente una venganza, pareciera que buscaban, como sea, entregarle la cabeza de Edgar Alarcón a Martín Vizcarra, que después fue inhabilitado inhabilitado de toda función pública por 10 años
por unanimidad, a diferencia del de Edgar Alarcón, que alcanzó 62 votos, que como yo les dije a los señores miembros del Congreso, con todo respeto, que voten por hechos, no por opiniones, y los hechos estaban absolutamente claros. Sin embargo, votaron por la opinión, lo suspendieron sin debate, lo suspendieron inmediatamente, es más, de manera arbitraria, ilegal, y haciendo, en este caso, sí, uso abusivo del cargo de la presidenta transitoria del Congreso, y también tendrán que responder por eso. Recordemos que los congresistas ahora ya no tienen inmunidad, y entonces cualquier delito que cometan pasa directamente a ser tratado por el juzgado que corresponda. Y el día lunes se procederá a tomar las acciones legales que correspondan en ejercicio del derecho que tiene el congresista suspendido, Edgar Alarcón. Claro, en todo caso, lo que habría que demandarle al Congreso y al Ministerio Público, que con la misma severidad con la que está actuando en el caso de Edgar Alarcón, actúe en el caso de Fernando Zavala, Martín Vizcarra y Alfredo Torne, que participaron no en una, en más de una reunión con el Contralor General de la República, en ese entonces Edgar Alarcón, para presionarlo para que tome una decisión perjudicial para el país, como era avalar la adenda de Chinchero, que finalmente y felizmente no se aprobó. Ahora, vayamos, yo quiero aprovechar, Rosa, que estás acá, ni te pregunto por quién vas a votar en la segunda vuelta, porque me parece más o menos obvio, pero ¿qué piensas tú? Que estamos en una situación bastante delicada en el país, Nicolás, bastante delicada. Nunca en nuestra historia hemos vivido todas las crisis ocurriendo al mismo tiempo. Crisis económica, crisis sanitaria. Nuestros compatriotas están muriendo a un ritmo de más de 1000 por día en el Perú. Más de 1000 por día. Eso es inédito. Nunca ha ocurrido en nuestra historia, nunca. Somos el país que más muertos tiene por millón en todo el planeta. Crisis sanitaria sin precedentes y sin comparación en el mundo. Crisis económica, 7 millones de peruanos han perdido su empleo, más de 6 millones de peruanos que han pasado, que han regresado a la pobreza extrema, o que han entrado o han regresado a la pobreza extrema. Una crisis de instituciones, una crisis institucional bárbara. Nadie cree en nadie. No, nadie cree en nadie, y eso lo hemos visto reflejado en las cifras en las cuales los dos candidatos que han pasado, ninguno llega al 20%, ninguno. Los dos están debajo del 20%, 14, 17%. ¿Cuál es la legitimidad que tiene cada uno de ellos en esta segunda vuelta? En fin, además tenemos de la crisis institucional, crisis política, una crisis de valores, en fin, todas las crisis ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, el desafío que tiene por delante quien vaya a tener la banda presidencial el 28 de julio es realmente importante como nunca antes en nuestra historia. Entonces hay que votar por quien ofrezca el mejor equipo para resolver los problemas, por quien conozca la realidad del país y por quien tenga un programa de gobierno que realmente sea viable. Como nunca, este voto tiene que ser reflexivo y no emotivo. Sabemos que los votos finalmente responden a la emoción que uno tiene, ¿no? Y el país está enojado, el país está de duelo. Aquí no se le ha muerto durante este tiempo a alguien querido. ¿A quién? Pues todos estamos en proceso de duelo, todos estamos molestos, todos estamos con ansiedad del mañana porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, toda esta ebullición de emociones, producto de lo que estamos viviendo, tiene que encontrar su nivel para poder votar de manera racional, porque no hay otra. O salimos del hoyo en el cual nos encontramos o nos vamos mucho más adentro, al infierno mismo. Y no creo que nuestra patria y nuestros compatriotas que han sido tan resilientes, que hemos soportado todo tipo de cosas, que hemos vivido de espaldas al Estado, que el 80% de peruanos vive de espaldas al Estado, que no se ha preocupado nunca por nada, que no se ha preocupado por incorporarlos a formar parte del Estado y entender los beneficios de ser formal, ¿no? Que se ha desentendido, y por eso es que hemos sobrevivido y sobrevivido y sobrevivido. Ahora corresponde que haya una visión de Estado que integre, de Estado que no mire desde Lima, que no mire tampoco solo desde el escritorio y que tenga vivencia propia de país.
de origen y extracción del país, de lo más profundo del país, para que pueda afrontar los problemas con una visión integral de paz. Rosa, ¿tú estás en contacto con Keiko? ¿Has tenido, porque tú saliste de Fuerza Popular? ¿Por qué saliste de Fuerza Popular? ¿Qué pasó? A ver, yo he sido invitada por el fujimorismo durante bastante tiempo, ¿no? Me invitaban en los procesos electorales, en los procesos locales yo participaba con mis organizaciones. Tengo una carrera política bastante larga, he sido regidora, he sido autoridad municipal, he sido luego congresista, he sido funcionaria, pero también durante todo el tiempo ejerzo mi carrera profesional, como verás ahora, no estoy en política, pero yo trabajo, vivo de mi trabajo, siempre ha sido así. Y en esa etapa el fujimorismo me había invitado. El 2020 el fujimorismo no me invitó a formar parte de su lista. O sea, no se trata ni de que yo me salí. O sea, no fue una decisión tuya. Hubo un rompimiento, no me invitaron a formar parte de la lista parlamentaria. Y en ese momento, Nicolás, yo que era completamente consciente, probadamente, de la corrupción de Martín Vizcarra, yo lo venía diciendo el 2017, 18, 19, no todo el tiempo he sido la opositora, creo que más tenaz a Martín Vizcarra desde el Congreso de la República, por su ineptitud, por su capacidad para confrontar, inventar situaciones y someter a los poderes del Estado para ser él el único rey, el reyesuelo, como decía yo en ese momento, y manejar todo el país para cubrirse. Eso lo dije yo 2 años antes de que se conozca lo que finalmente ha terminado con su primero vacancia y después inhabilitación. Entonces, siendo totalmente consciente de quién era Martín Vizcarra y el peligro que significaba para nuestra patria, yo, tenaz como suelo ser, busqué un espacio. No lo busqué, en realidad me invitaron recibí la invitación de Rafael López Aliaga a conformar su lista parlamentaria. Y yo acepté su invitación porque sentía que era mi deber, de alguna forma, encontrar un espacio para seguir luchando contra Martín Vizcarra y sus planes perversos que tenía para la patria. Desgraciadamente, creo que la indignación, creo que yo soy alguien de pueblo, Nicolás. Yo tengo una extracción de un hogar de maestros, he vivido a 4.000 metros sobre el nivel del mar, he visto la pobreza, la muerte en mi familia por indiferencia y ausencia del Estado. Yo tenía una promesa y tengo una promesa conmigo misma de ayudar con todo lo que pueda, desde la posición que tenga, la más humilde que sea, a que nuestro país no pase por cosas así. Y entonces, el conocimiento directo de la realidad me causó tanta indignación que probablemente el tono de mi voz se elevó en los decibeles más altos. Más allá de los decibeles permitidos, digamos. Más allá de lo que el oído humano es capaz de escuchar, dejé de ser escuchada. Y además, con toda la carga mediática que hubo en mi contra, ya sabemos cómo opera Martín Vizcarra. Lo que es cierto es que tu tono es otro. Me sorprende porque no solo te está pasando a ti. El otro día entrevisté a Daniela Bugatás, que del demonio que era, ahora parece la Madre Teresa de Calcuta, llamando a la concertación y a la conciliación. Es el nuevo Daniela Bugatás, esta es la nueva Rosa Bartra. Pero ya, digamos, siguiendo en esa sintonía, tú compartes la visión que tiene alguna gente sobre Pedro Castillo, que lo quiere eliminar diciendo terrorista y nos va a llevar a Venezuela, punto. No hay nada que discutir con él. Y ni siquiera escucharlo. De ninguna manera. No, de ninguna manera, precisamente porque entiendo desde mí misma lo que eso significa, el que te criminalicen, te demonicen y vendan una idea equivocada de lo que eres tú. A mí se me ha dicho corrupta, blindadora, cuando yo no tengo ni siquiera una infracción de tránsito en mi haber, ¿no? Nada, absolutamente nada, tengo un solo proceso. Sin embargo, para mucha gente, Rosa Bartra es corrupta. O ahora Pedro Castillo es terrorista. No podemos caer en el error de repetir el insulto, de repetir el agravio y de estigmatizar. El corruptear o el terruquear no es una alternativa en este momento de gran crisis y gran crispación. Requiere muchísima serenidad, pero serenidad por ambos candidatos, pero sobre todo serenidad por quienes están en medio, serenidad por quienes
tienen liderazgo en comunicación, serenidad por los dirigentes y serenidad en el pueblo. Sé que es bien difícil pedir serenidad ahorita, bien difícil, bien difícil. Estamos Además, llenos de dolor, de Rosa rabia, Bartra, de frustración. Rosa Bartra pidiendo serenidad es algo que sorprende. No va a decir que no. Tú misma lo estás diciendo. Nicolás, en realidad si usted revisa todas mis participaciones, salvo aquellas... No lo digo en mala onda, Rosa. Sanción, no lo digo en mala onda. No, y yo también quisiera que se sepa que esta no es una pose, ¿no? Es lo que corresponde. Si tú ejerces rol de fiscalización, tienes que ser fiscalizador. Y si fiscalizaba a Martín Vizcarra, que realmente estaba destruyendo el país y lo destruyó, entonces tenía que elevar el tono. Desgraciadamente, pues eso se desdibujó. Desgraciadamente, pero uno aprende, ¿no? Rosa, tengo una última pregunta. Hay una dificultad real con el tema de Keiko Fujimori. Si Keiko Fujimori fuera electa presidenta, ella tiene un problema encima, ella tiene un proceso judicial y años de cárcel que ha pedido la Fiscalía en contra de ella. Y podría ocurrir que la sentencien. ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? O sea, si hay una sentencia en primera instancia, ¿ella seguiría siendo presidenta de la República sentenciada en primera instancia mientras se tramita la apelación? ¿O tendría que dejar el cargo? ¿O el Congreso podría decidir que el tema de la incapacidad moral? Claro, en primer lugar yo tendría que decir que no es la primera vez que voy a decir esto. He sostenido siempre que el proceso contra Keiko Fujimori no tenía ni pies ni cabeza. Es un proceso por un supuesto medio millón que le habría dado Jorge Barata, que jamás lo ha ratificado y jamás se ha encontrado una prueba de que esto haya ocurrido. Es un proceso que no va a ir a ningún lado. Lo dije antes y me ratifico ahora, y me ratifico ahora en mi posición laboral que tengo ahora, que es el ejercicio de la defensa. Es un proceso que no tiene razón de ser, que no va a llegar a una sentencia porque no se ha podido probar la imputación. Si te convocan, ¿te gustaría estar en ese proceso como abogada? Yo estoy trabajando y con mucho gusto, si hay una causa defendible, yo la asumo, ¿no? La causa de Edgar Alarcón por enriquecimiento ilícito es una causa defendible, creada artificialmente para destruir a alguien y que penalmente pues no existe. Rosa, porque no es que Jorge Barata dice, o sea, hay una lista enorme de colaboradores, de gente del entorno de Keiko, gente muy cercana, gente que manejó los recursos de la campaña. Efectivamente. Ratifica. Efectivamente, pero nadie ha dicho Dionisio que Romero ese dinero... que le dio 3,5 millones. El propio Jaime Yoshiyama ha reconocido el dinero del señor Rasmussen. Está bien, pero todos de fuente lícita, Nicolás. Todos de fuente lícita. Entonces, yo no estoy hablando de la ética con respecto al manejo y a cómo han presentado los gastos de campaña. Tú me has hecho una pregunta concreta y me has preguntado por el tema penal. Y el tema penal es muy concreto. Hay una imputación, esa tiene que ajustarse a los hechos y de acuerdo a eso tiene que venir una sentencia. No estamos hablando de las infracciones administrativas ni los temas éticos en cómo tú comunicaste tus ingresos y gastos de campaña. Eso no entra en un proceso penal. El proceso penal responde a un tipo penal y este tiene que ser específico y tiene que ajustarse a los hechos. Entonces, no creo que signifique un riesgo en este proceso que se inició en contra de la señora Fujimori para que ella pueda ser presidenta del PEPAJ. No creo. Desde el punto de vista estrictamente penal. No voy a penal. seguir con el tema porque vamos a discutir y vamos a perder el tono tan equilibrado. El tono tan cortés que tenemos ahora. Así es.